Hola, pues muy buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy. Gracias al colectivo de estudios históricos que nos ha permitido utilizar tantito su plataforma para hacer esta actividad en conmemoración al Día del Archivista. Este, pues principalmente agradecerles a ustedes, a esta red de archivos históricos que tenemos aquí en San Cristóbal de las Casas, que pues ha iniciado a generar estas colaboraciones y conexiones que Perdón, Gregory, no te permiten escucho. a ver, ¿ahí me escuchan? Yo sí te escucho bien, Gregorio. Sí, yo no. A José Vale, Enrique sí a lo escucho. ver, uno, dos, tres, ahí nos escuchamos. No. Estoy revisando en la plataforma, sí se escucha. O sea, bueno, le doy seguida en lo que checamos el audio, ¿vale? Va. Este, pues esto, la intención de este encuentro aquí en línea, pues es justamente poder dialogar sobre el quehacer de archivista o no me gusta llamarlo guardián de la memoria porque a veces no guardamos todo ni nuestra memoria es tan brillante para guardarlo todo. Sin embargo, creo que algo que constituye una parte importante de los archivos es el personal que los trabaja. Entonces, no solamente los procesos técnicos y demás, sino aquel individuo que es capaz de reconocer el material que tiene, que es capaz de reconocer su valor, su presencia, su utilidad y sobre todo que plantea las posibilidades de difusión y de acceso. Entonces, pues básicamente es eso, esta pequeña charla, este pequeño diálogo que tenemos en este momento, pues sería sobre eso, platicar un poco de nuestro quehacer, qué nos gusta, qué no nos gusta, hacia dónde miramos también el horizonte de los archivos chiapanecos, o al menos de los archivos históricos chiapanecos con los que trabajamos. Entonces, para no abarcar más tiempo en preámbulos ni nada, pues, ¿quién de ustedes gusta comenzar platicando un poco de quiénes son, qué están haciendo, en qué archivo lo están haciendo? Pues adelante, quien guste tomar la palabra. Ok, Gregorio. Si gustas, empiezo yo. Eh, ¿Vale? entonces, bueno, pues primero que nada, pues es un honor compartir este espacio con ustedes. Creo que el habernos topado en el camino de los archivos, su conservación, rescate, protección, ha sido una de las cosas más gratificantes que he tenido la dicha de encontrarme y de realizar en el camino profesional que he venido ya caminando, ¿no? Desde hace algunos años. Entonces, bueno, en el sentido de quiénes somos, pues somos una red que se constituyó el año pasado en San Cristóbal con la finalidad de realizar actividades en favor de la difusión, conservación y ordenación de archivos a lo largo de, en general, archivos chiapanecos, ¿no? Diferentes puntos y con la experiencia de personas que han estado trabajando en estos espacios en diferentes puntos del estado. En específico, en el caso mío, pues actualmente realizo labores de docencia en la Facultad de Humanidades de la UNICACH y también colaboro en un proyecto de regularización de archivos municipales en el Archivo General del Estado, del cual también forma parte pues aquí el compañero Gregorio, ¿no? Entonces, esas son las actividades en las cuales actualmente estoy desempeñándome y en cuanto a los archivos, pues básicamente he estado trabajando desde que empecé como, bueno, yo soy historiador de formación, ¿no? Entonces, los historiadores, pues por ende, le entramos al archivo como una fuente, ¿no? Como una fuente que nos da testimonios, que nos ayuda a visualizar, a comprender mejor un periodo, un contexto, o a las personas que vivieron un episodio histórico del pasado, ¿no? Entonces, la primera incursión que yo tuve en los archivos fue a través de mi papel como profesional de la historia, ¿no? O sea, desde ahí entré, desde esa labor de reconstruir el pasado y de entender
que los documentos resguardados por los archivos, pues, son testimonios que nos hablan de esos momentos de nuestro pasado que a veces queremos reconstruir y que cuando no contamos con los testimonios directos de las personas, porque a veces por la temporalidad también ya no podemos contar con testigos directos, los documentos son una herramienta fundamental para aclarar esos espacios de la historia y para ayudarnos a los historiadores, ¿no? A reconstruir pieza por pieza como una especie de rompecabezas de papeles para dar forma al discurso, ¿no? A la construcción narrativa de la historia. Por ahí empecé yo, ¿no? O sea, que por el lado de la labor que hace un historiador, pero más adelante ya tuve la fortuna de trabajar también directamente desde la parte más vinculada a la archivística, ¿no? O sea, yo no soy archivista de profesión, pero sí porque la vida ahora sí me puso en el camino de los documentos, de quienes están gestionando, trabajando directamente con los documentos, con el papel, ¿no? Con dar forma a ordenar, catalogar y ayudar a que los investigadores, ¿no? O sea, quienes hacen historia, tengan acceso más oportuno a la documentación. Entonces, no me quisiera extender tanto tampoco porque tenemos que hablar todos, pero en el entendido de compartir un poco lo que he venido haciendo, pues también he estado en las labores de gestión y de rescate, de conservación y ordenación de archivos históricos, y de archivos de trámite, de concentración, de la administración pública, ¿no? En Escuintla tuve la fortuna de tener una muy buena experiencia en el ámbito de los archivos, desde dar forma a la normativa, a lo que tiene que ver con el cumplimiento de instrumentos de control y consulta, hasta la parte de poner a disposición del público la documentación, ¿no? Entonces, ahí en mi tránsito por Escuintla fue donde descubrí la otra faceta de los archivos, ¿no? O sea, que no únicamente son parte de como testimonio de la historia, ¿no? Sino que también tienen una función importante en la rendición de cuentas, ¿no? En esta responsabilidad que tienen los sujetos obligados, los ayuntamientos en específico, de cumplir con la rendición de cuentas y el acceso a la información, el derecho de acceso a la información de las personas, ¿no? Y la responsabilidad que tienen estas instituciones de salvaguardar el patrimonio documental de las y los mexicanos, ¿no? Entonces, un poco ahí lo dejaría, ¿no? Pues vamos a ver qué más podemos ir platicando para darle la palabra a alguien más. Bueno, pues hola. adelante, Eduardo. Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Eduardo Fernández Gadea, soy responsable del Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal. Secundando un poco lo que dice el colega José Enrique, pues recuerdo mucho este evento del año pasado, ¿no? Muy bonito que hicimos en torno a los archivos históricos, porque vimos varias ramas, varias aristas del mundo de los archivos, ¿no? Vimos los privados. Recuerdo que también es algo que me causa mucha curiosidad el tema de los archivos privados, porque pues al final de cuentas es gente que invierte mucho dinero, ¿no? En preservar y conservar los documentos. Y eso es muy interesante porque ustedes saben bien que en materia de archivos, pues no ha sido a lo largo del tiempo un trabajo tan valorado como se debería, ¿no? Entonces, en los archivos privados hay gente que invierte tiempo, invierte dinero para conservar estos documentos. Y bueno, en materia archivística, bueno, yo soy licenciado en Historia, egresado de la UNICACH, y entiendo pues el archivo como una de las fuentes primarias de la investigación histórica. Pero en el mundo de los archivos van más allá de la investigación histórica, ¿no? Ustedes están trabajando ahorita un proyecto interesante con el Archivo General del Estado, en el cual pues la normatividad de los municipios, de los sujetos obligados de acuerdo a la ley de archivos, pues que nos habla de que todo, en sí todo tiene que tener un orden
no pueden haber más archivos, a menos de concentración, desordenados, porque pues los archivos son el inicio, son el génesis de muchas investigaciones, pero no solamente históricas, sino también legales, investigaciones de derechos humanos, de derechos laborales. O sea, un recibo de nómina de un trabajador del año de 1992 es muy probable que se encuentre en un archivo, y esto va a ayudar a ese trabajador pues a que ejerza un derecho para una pensión, por pensar en algo, ¿no? Entonces los archivos también cumplen esa función, son muy importantes. Michel Foucault creo que habla de esto, ¿no? También creo que es en Arqueología del Saber, sobre el tema de los archivos. Bueno, y varias investigaciones que él hace, pues son también basadas en archivos. En Vigilar y Castigar, por ejemplo, pues él retoma investigación archivística hacia el mundo de lo legal, porque pues ustedes saben bien que, por ejemplo, tenemos archivos en el Poder Judicial. Es un archivo muy interesante, donde se encuentra un mundo de documentación legal, pero el archivo tiene varias aristas, varias ramas, varios ejes en todo este mundo archivístico que ayudan a la ciudadanía a algo. Al historiador pues nos ayuda a la investigación. Aquí el doctor, igual, bueno, los dos doctores, Manuel Martínez y José Enrique, pues lo saben bien, ¿no? La investigación histórica. Pero, por ejemplo, también vuelvo a lo mismo, en materia legal, un predio, saber la posesión de un predio en algún municipio de Chiapas, es muy probable que esa información se encuentre dentro de un archivo histórico de un municipio. Y ahí ya pasa a ser también un tema legal, la posesión de un predio. Como también en medicina incluso, ¿no? Los archivos de las instituciones médicas que tienen que estar ordenados, porque también ahí está la historia clínica de los pacientes. Si habláramos del IMSS, por ejemplo, un archivo que tiene que estar bien, o yo creo que está bien, porque pues ahí está en materia laboral, las cotizaciones, cuántas semanas tienes cotizadas. Entonces, el archivo es un mundo muy grande, el cual pues debemos de cuidar, debemos de proteger y preservar y ordenar, porque pues los archivos al final de cuentas tienen que tener esta parte pues de un orden, porque bueno, al menos en el caso, por ejemplo, el archivo histórico de acá, se está empezando a trabajar el proceso de actualizar el inventario, ¿no? Ustedes ven que pues, bendita sea la ley de archivos federal y estatal, porque ya nos da una idea, un manual de cómo tienen que ir ordenados. El Archivo General de la Nación ya nos habla de eso. El Archivo General de la Nación ya nos da un manual de operatividad para ver cómo se tiene que hacer un inventario también, respetando el origen de procedencia de los documentos, ¿no? Ya no aquellas listas de inventario que se tenían antes de que era por año. Ahorita ya nos dice que va de otra manera. Entonces, es también actualizar siempre los datos, hacer ciencia de datos con los archivos. Los archivos hacen ciencia de datos, son parte de la ciencia de los datos. Son datos precisos que pueden cambiar el rumbo de una investigación histórica para quienes ejercen la gran labor del historiador, como el rumbo de un proceso legal, por ejemplo. La misma Constitución lo dice, ¿no? Que para nadie puede ser detenido ni molestado en su propiedad y dentro de sus posesiones si no se demuestra la culpabilidad. Y la culpabilidad también se demuestra con el archivo, se demuestra con un documento. Más allá del decir, de lo que yo pueda pensar, tengo que demostrarlo con el documento. Y el documento es archivo. Entonces, tiene que ser preservado, cuidado, casi como un monumento histórico. Los documentos tienen casi el valor de monumento histórico. Puede valer lo mismo un monumento histórico muy grande a un documento de 1800, por ejemplo, porque ahí está la historia. En mi caso, una de las pasiones que tengo siempre han sido los libros de Cabildo, ¿no? En el archivo histórico, pues saben bien que tenemos desde 1876. Y el análisis del lenguaje político de esa época, cómo va cambiando, puedes analizarlo, porque es la historia administrativa de los municipios. Pero, por ejemplo, son muy pocos los municipios que tienen esos libros, esas actas de Cabildo. Es increíble que haya municipios, yo sé, y luego municipios de reciente creación que no tienen todas sus actas. Y la historia administrativa, pues ahí está, no se puede perder, porque es lo que te dice cómo se hizo cada cosa.
desde una tubería de agua que se instaló, que se hizo hace 70 años, puedes saber tú en el archivo cómo estuvo el proceso, si hubo un comité de obra, si hubo un comité de desarrollo, en su momento hace 60, 70 años, y entender la historia incluso de una calle, de una colonia, ¿no? La construcción de un edificio, vuelvo a lo mismo, desde el predio, a quién le pertenecía, toda esta ciencia de los datos en la cual los archivos pertenecen. Y es algo que, pues bueno, tenemos que seguir adelante preservándolos y cuidándolos. Bueno, por mi parte es todo para no extenderme mucho y dar paso a los compañeros. Bien. Adelante, Víctor. Ahí que nos ¿Qué compartas tal, un poco de quién eres, dónde andas, qué haces, qué piensas del material que trabajamos. Bien, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes, aquí Gregorio, José Enrique, Eduardo. Pues gracias por la invitación y pues ahorita andamos en el Archivo Histórico LIC Flavio Antonio Paniagua de la Facultad de Derecho, ¿no? He estado ahí desde mayo del 2024, cuando entré presentando un proyecto, ya que el archivo estaba de alguna manera cerrado, ¿no? Pues también yo soy igual colega de ustedes, no soy egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, soy licenciado en Historia, también cursé la maestría en Historia en la UNICACH y el doctorado en Ciencias Históricas precisamente en la UNICACH también, ¿no? Entonces, pues igual como los compañeros somos, no soy archivista, pero soy historiador y a la vez que pues el historiador está, como decían los compañeros, cerca o vive con el archivo, ¿no? Nada más que ahora estamos dentro de otra trinchera, ¿no? O sea, antes llegas al archivo a consultar, a leer los documentos, a revisar los expedientes, a investigar, ¿no? Ahora estamos, creo yo, haciendo, como se dice, la talacha, ¿no? Haciendo la depuración, haciendo gestión documental, ¿no? De alguna manera, que eso es otro mundo, es algo también importante, interesante y pues de la que también vas aprendiendo, ¿sí? A la larga, ¿no? O sea, un detalle que pues el archivónomo y trabaja a la par que el historiador, pero en el estado de Chiapas pues no hay archivónomos o archivistas de formación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entrarle a esa poda, a ese machete y coa, ¿no? Para limpiar un archivo. Entonces, eso es lo que andamos haciendo. Y bueno, ¿qué es el archivo de la Facultad de Derecho? Creo que es un archivo que ha sido muy poco conocido o casi nulamente conocido. Es un archivo pequeño, pero no deja de ser importante. ¿Quién lo arranca o quién es el que empieza? Digamos, Víctor Esponda Jimeno, ¿no? El doctor Víctor Esponda, de investigador del CESMECA, que de alguna manera concientiza a algunos de los directores en ese momento para que le dieran pues vida a ese archivo que estaba abandonado, estaba ahí pudriéndose, ¿sí? Sin uso, sin utilidad, y de alguna manera pues los concientizó, ¿no? Y pues tuvo la apertura en uno de los directores, que era el doctor Jorge Paniagua Álvarez, que era director de la Facultad de Derecho en ese momento, que es del 2004 al 2006, me parece. Y pues empieza a organizarse ese archivo, ¿no? Este archivo ha tenido etapas de apertura, de cierre. Cuando sale el director Paniagua, vuelve a quedar cerrado. Después entra, posteriormente, años más adelante, otro director llamado Jacobo Mérida, y ahí se vuelve a aperturar este archivo, pero de todas maneras no se le dio esta divulgación o al menos ni siquiera yo lo tenía en el radar, ¿no? Después que sale este director, el siguiente es el director, el doctor Miguel Ángel de los Santos, y pues a mediados de su gestión yo entro ahí. ¿Y qué me encuentro? Pues igual un archivo que le faltaba estar en cajas especiales, que de alguna manera también seguía un poco, si bien ya estaba organizado, pues se seguía sin tanto presupuesto o sin tanta divulgación, creo yo. Y la inversión que se le hizo es meterle cajas, empezar a limpiar, a empezar a reorganizar, empezar a ver qué tenía y pues darlo a conocer sobre todo, ¿no? Darlo a conocer y que
pues tanto investigadores como alumnos de historia, como alumnos de la Facultad de Derecho, pues se interesaran en ese archivo que de alguna manera creo que, pues como te dije, ¿no? O como les digo, es importante, ¿no? Y de ahí, pues, ¿qué podemos encontrar ahí? Pues, cartas como por ejemplo la de Fray Matías de Córdoba, que es el que pide entrar al claustro de maestros, donde dice que se le respete su título de Sagrada Teología que obtuvo en la Universidad de San Carlos, Guatemala, documentos de Rosario Castellanos, documentos académicos. Se me está olvidando que, bueno, ¿cuál es la característica de este archivo? Pues es un archivo universitario, ¿no? Típicamente universitario, un archivo histórico universitario, ¿no? Donde puedes encontrar expedientes académicos, expedientes administrativos, ¿sí? De todo tipo, como listas de profesores, cuadros de calificación, títulos, cartas, ¿sí? Pagos de nómina. Recientemente una profesora de la facultad me entrega un documentito muy interesante, ¿no? Donde a un sínodo para un examen de titulación se le pagaban 25 pesos y le pagaban 5 pesos a cada maestro. Un documento de principios de si no estoy mal, los años 50, ¿no? Entonces vas encontrando cosas bastante interesantes, ¿sí? ¿Qué más? Pues aquí estamos, la idea es seguir divulgando el archivo, igual estamos en un proceso de digitalización y pues que la misma universidad y también la facultad de Derecho pues sepan y que tienen ahí un tesoro, ¿no? Que tienen algo valioso y que se debe seguir preservando. Bueno, y ahí la dejaría para igual no alargarme tanto y pues, darle la palabra a los demás compañeros. Vale, pues muchas gracias a los tres por esta participación y bueno, yo me dediqué a tomar algunos apuntes de lo que dijeron porque creo que es importante identificarnos mucho, o sea, creo que ninguno de nosotros tenía claro de que nuestro camino iba a ser el de los documentos, trabajar documentos. Yo inicié haciendo mi servicio social, sí en un archivo, pero pues también con el tiempo fue de, bueno, pues lo que salga, ¿no? O sea, no me imaginé que Sí. a la larga eso iba a ser como la ruta de trabajo. Afortunadamente he estado en diferentes archivos y no solamente he trabajado con papel, ni afortunadamente trabajé con colección arqueológica, con mapas, con fotografías. Me ha permitido abrir el espectro y he caído mucho en estas mismas ideas que ustedes comparten, ¿no? O sea, hay las dos partes de cómo se trabaja el archivo, una como usuario, como la persona que llega, revisa, lee, saca notas, hace toda esta ciencia de los datos de la que nos habla Eduardo, y la otra parte que te corresponde como resguardante, como persona que va a organizar, que tiene que sistematizar, que haces hasta cierto punto una selección del material para que le sea eficiente para el que va a leer ese documento, las identificaciones que vamos teniendo en el mismo caminar de que no toda la documentación que tenemos histórica, por ser vieja, es valiosa, ¿no? O sea, de repente nos hemos encontrado cada cosa dentro de los materiales que dice uno, bueno, ¿para qué se guardó? Ni modo, ya está. Todo da información, efectivamente. El papel genera una documentación y una información muy interesante. Sin embargo, creo que también estamos ya en búsqueda de nuevas formas de mirar al patrimonio documental. Algo que decía muy importante Eduardo y que me parece como muy fuerte en esta transición de los archivos, es que los archivos ya no solamente sirven para la investigación histórica, también están funcionando para la justicia social. También están yendo más allá, están buscando nuevos elementos, nuevas configuraciones, nuevas utilidades. Últimamente en San Cristóbal yo he visto mucho el desplazamiento de cineastas que van a los archivos y dicen, oye, a mí me interesa lo que pasó hace 30 años, pero como nadie grabó hace 30 años, pues tengo que ir a buscar a los documentos que hubo y creo que eso es como muy importante también. Entonces, platicábamos con Enrique antes de diseñar este pequeño encuentro, pues la pregunta, ¿archivos para qué? ¿Para qué sirven nuestros archivos? Entonces, esa es la pregunta. No sé quién quiere iniciar a contestarla. O sea, mi archivo sirve para esto. O puedo ver que los otros archivos sirven para esto. ¿Quién inicia? ¿Quién levanta la mano?
Si gustas, bueno, no sé, Sí, si gustas yo puedo bueno. eh, Bueno, está bien, empezar. Enrique, Se está escucha bien. bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues sirve, el archivo tiene múltiples funciones, ¿no? Creo que Eduardo nos hizo favor ahorita de mencionar varias, ¿no? Pero yo quisiera hacer énfasis en una, ¿no? En una que es una de las funciones que yo descubrí, ¿no? Porque yo te podría hablar desde la parte de la historia, ¿no? Pero quisiera irme a lo que descubrí en el camino, ¿no? Y quisiera hablar de esta parte de los archivos desde la visión de la administración pública. O sea, los archivos son fundamentales en primer lugar, por lo que decía al inicio, o sea, para la rendición de cuentas, para que en el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos, si tus archivos están en orden, si tus archivos están bien organizados, si tú estás siguiendo la normatividad en materia archivística, te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza como sujeto obligado, como ayuntamiento. Las entregas, recepciones, básicamente pasan a través de la entrega de archivos documentales. Si tú tienes bien organizada la parte de la documentación, en gran medida tienes un gran avance ya con tu entrega-recepción. Entonces, desde la administración pública, en específico de los ayuntamientos, los archivos sirven para facilitar estos procesos de rendición de cuentas, de transparencias, de entrega-recepción, ¿no? Y sobre todo también para agilizar la burocracia, porque la burocracia pesa mucho. La burocracia es tediosa muchas veces y mucho tiene que ver con el desorden que hay en los archivos, ¿no? Con el hecho de que no sabemos que el nacimiento de un archivo conlleva en un momento dado la creación quizá de un expediente y que un archivo está conectado con otro. Más bien, un documento está vinculado con otro y el documento B con el documento C y el C con el D. Entonces, si tú tienes identificado eso, si tienes claridad de cómo los documentos tienen un ciclo que los conecta, vas a agilizar mucho esta parte burocrática que tanto pesa. Y yo creo que en gran medida, si nos ha pesado tanto la burocracia por tantos años, yo creo que este es un problema de muchísimo tiempo que han cargado diversas instituciones a lo largo de los años. Y es que todos decimos, todos nos quejamos de la burocracia, nos quejamos de que tardan mucho en hacerse los trámites, por así decirlo. Y en gran medida esto tiene que ver con ello, de que por muchos años se había estado dejando atrás o no se había prestado quizá la suficiente atención al hecho de poner orden en los archivos. Y pues afortunadamente, como lo mencionó ahora Eduardo, la ley estatal de archivos, ¿no? La ley general también, pero en el caso de Chiapas, la ley estatal de archivos, es casi como cuando te lo dicen con peritas y manzanas, ¿no? La ley estatal de archivos, o sea, es muy, muy clara, muy precisa, ¿no? O sea, y es una gran herramienta, ¿no? Una de tantas herramientas que hay para poder facilitar esto. Entonces, en el ámbito de la administración pública, los archivos sirven mucho para eso, ¿no? Y también para que quede claro, que quede testimonio, sí, eso claro, se conecta con la historia, de la actividad que realizó el sujeto obligado. O sea, decir, o sea, sí trabajamos, pues, o sea, sí lo hicimos bien, o sea, sí está ahí la evidencia, está el testimonio, y esto va conectado con la rendición de cuentas, ¿no? Aquí está lo que hice, ¿no? Y es accesible para todos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes retos en el ámbito me voy a quedar con los ayuntamientos, en el ámbito de los ayuntamientos es justamente el armonizar nuestros archivos. O sea, que todos, si todos caminamos de la mano de lo que indica la ley estatal de archivos y la archivística en general como disciplina que ordena, cataloga la documentación, vamos a tener más orden y vamos a poder caminar en un futuro hacia la conservación documental y posteriormente la conservación de la memoria, porque es un ciclo, ¿no? O sea, quienes hemos estado en archivística lo sabemos, ¿no? Un archivo de trámite bien organizado, bien conservado, en un momento dado puede dar origen a un buen archivo de concentración
Y este buen archivo de concentración, si está bien organizado, si está bien catalogado, si está bien, entonces vamos a tener muy buenos archivos históricos, ¿no? Y vamos a tener archivos históricos que van a tener información verdaderamente valiosa para no caer con aquello de la basura histórica, ¿no? Que va a haber información verdaderamente valiosa y que va a ser de utilidad para los historiadores, ¿no? Entonces, un poco ahí dejaría el comentario para que también los demás puedan comentar sus apreciaciones. Bien. Bueno, quisiera seguir yo, no sé, Dale. sale pues. Échale, Bueno, Manuel. la característica o la pregunta era historia o archivo, historia para qué, bueno, estoy Archivos, pensando ¿para qué? Sí, pues jugando, en el libro. jugando a En ese el libro, mismo en el Sí. título. libro. No, claro, una buena pregunta, desde luego que sí, ¿no? Bien, bueno, ahí donde estamos o donde estoy, esto es un archivo universitario, ¿no? Entonces sería, ¿por qué o por qué la necesidad de un archivo histórico universitario? Habría que preguntarnos desde ahí. Primeramente por la antigüedad de la escuela, ¿no? La Facultad de Derecho, ¿no? Que tiene pues más de 200 años. De hecho, en este febrero pasado, marzo de este año, pues se cumplen 200 años del inicio de la Universidad Nacional de las Chiapas, ¿no? Por ejemplo, por decir un dato, ¿no? Entonces, yo siento que el archivo histórico de la facultad cumple una, un, una cuestión que es construir una identidad universitaria, o sea, es decir, saber que los alumnos de derecho sepan exactamente dónde están parados, ¿no? En qué escuela están parados, ¿sí? O sea, construir una cuestión de identidad. Siento que esa es la justificación del archivo. Si bien es cierto que existen archivos universitarios en varias universidades de nuestro país, sobre todo de la UNAM, este archivo pues, estaría enfocado a eso, a construir una identidad para los abogados, inclusive, o sea, más para los abogados que inclusive para los mismos universitarios de la UNACH, ¿no? Entonces, creo que esa sería la importancia de este archivo, un poco también más allá de lo que comenta José Enrique, sí, de una buena organización, de una buena conservación, de seguirlo de alguna manera depurando para no tener ahí basura histórica, como él menciona. Entonces, este, construir esa identidad basándonos en las huellas, como decía Mark Bloch, que la historia es la huella de los hombres en el tiempo, entonces es mostrar esas huellas de los personajes o los alumnos más destacados o todos los alumnos importantes, alumnos, profesores, hasta administrativos de todo tipo, que han estado en esa facultad, ¿no? Entonces es un poco que sientan pues ese privilegio, no decir, no sé si estaría bien esa palabra utilizarla, y ese orgullo de estar en una facultad que tiene mucha historia, mucho mucha, no quiero decir la palabra de Andrés Manuel, pues, mucho regambre, mucho pedigrí, pues, o sea, una facultad bastante añeja, pero importante y que es clave en la construcción del Estado chiapaneco, ¿no? Desde la independencia para acá, ¿no? Ahí se formaron los cuadros políticos que han dirigido o siguen dirigiendo el Estado de Chiapas. Entonces, por eso es la importancia de este archivo, que pues decía yo que en el momento en que yo entraba ahora con el director, el actual director, el doctor Vallardo Eduardo, pues se quiere dar esa consolidación, ¿no? Del archivo y pues un poco siento que por ahí va la contestación de la pregunta, ¿cómo este archivo universitario, donde tenemos expedientes académicos, administrativos, de todo tipo, sirve o se justifica? Y la justificación más válida, siento yo, es esto, construir la identidad, ¿no? O sea, la identidad universitaria a los primeros semestres, porque una de las cosas que yo me topaba desde que estoy ahí es que no lo conocían. Sí, los muchachos o los alumnos no sabían dónde estaba el archivo o si tenían un archivo, ¿no? Entonces es un poco decir, para esto está este archivo y esta gente, los bustos que hay ahí, de Fray Matías, Rosario, Fray Bartolomé, Las Casas, entre otras, pues esta gente es la que ha construido la, la Facultad de Leyes, esta facultad de la que he construido, es la cuna de la educación superior en Chiapas. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
Creo que esa sería mi respuesta a la pregunta de archivos para qué. Ahí lo dejo. Sí, muy buena remembranza del libro de historia, ¿para qué? Me hiciste Sí. recordar a la licenciatura. Bueno, si habláramos de archivos, ¿para qué? Yo creo que también tenemos que hablar un poco del espíritu, de la filosofía de los archivos, ¿no? Uno de Sí. ellos, pues, uno de los pilares creo que es la preservación de la memoria histórica de los pueblos, la preservación de la memoria histórica Claro. del lugar, ¿no? Del territorio, porque pues ahí están los documentos. Y sí es cierto, pues los archivos, ¿para qué? Para destrabar muchos temas legales incluso, para salir avante en situaciones que se están atorando, pues sí, a veces un documento destraba varios temas, ¿no? Desgraciadamente, pues antes de la ley de archivos, se pensaba que todo documento que tuviera algunos años de antigüedad, pues era documentación histórica. Y yo dudo mucho, perdón que lo diga, dudo mucho que haya alguien que haga historia de las circulares, porque al menos en mi caso sí tengo muchas circulares del pasado, ¿no? De invitaciones a eventos que habían y quedaron ahí, o copias de las copias también, pero como ya están ahí, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Más que preservarlos y darle el trato igualitario que los demás documentos. ¿Archivos para qué? Es una pregunta súper interesante porque la memoria histórica de los pueblos, del territorio, pues está ahí, ¿no? Es el porqué de un instrumento que a lo mejor no ha sido valorado como se debe a lo largo del tiempo, pues está ahí. ¿Cuántas investigaciones históricas se han hecho? ¿Cuántas investigaciones de derechos humanos no se han hecho en los archivos? Casos de matanzas en el país, pues están documentadas. El Archivo General de la Nación las tiene, ¿no? Es un para qué, ¿no? Esclarecer cuestiones de nuestra historia, cuestiones de esa historia oscura del siglo pasado en el país, que por ejemplo está en el Archivo General de la Nación. Tlatelolco, el Halconazo, por mencionar algunos casos, ¿no? Que son cuestiones documentadas que están ahí. ¿Archivos para qué? También para eso. Porque va más allá, vuelvo a lo mismo, ¿no? De pensar que el archivo es un lugar frío, oscuro, sombrío, donde no pasa nada. No, sí, la cantidad de información que se maneja ahí en un archivo es impresionante. Y yo valoro mucho y de verdad que lo que está haciendo el Archivo General del Estado es de valorar, porque poner un orden a los archivos de concentración es necesario, porque eso va a permitir que los archivos históricos reciban lo que deben de recibir. Pero, y es un manual, la ley es un manual claro, y el Archivo General de la Nación tiene varios manuales, ¿no? Hasta el manual de digitalización, que está ahí, ya te dice qué tipo de escáner, porque pues no puede ser cualquier escáner en el que vamos a meter un documento de hace 100, 150 años, ¿no? Pero es eso, el archivo, ¿para qué? Para preservar la memoria histórica del territorio. Más allá de la memoria histórica del Estado, porque es una cosa, ¿no? El Estado como este ente que rige un lugar, pero el territorio, cuando hablo de territorio también hablo de la gente, ¿no? De los barrios, un lugar con una riqueza cultural tan grande como San Cristóbal, pues tiene documentada parte de esta historia de los barrios, cómo preserva la memoria, ¿no? De hace mucho tiempo, de hace 50, 100 años, cómo se vivían las festividades. Viene a mi mente, por ejemplo, el caso de una fotografía de la festividad de la Merced, cómo era antes, ¿no? O sea, tú puedes ir viendo incluso. Es muy interesante porque no se parece mucho a lo que es ahora. Ha ido cambiando con el tiempo. Y los archivos fotográficos también ayudan bastante en eso, porque es la parte visual, pero pues desgraciadamente no todo está documentado de esa manera. No hay fotografía de todo, pero sí hay mucha información escrita. ¿Archivos para qué? Para ver el crecimiento urbano, el desarrollo urbano de un municipio. Lo puedes ver en muchos archivos administrativos. Te puedes dar cuenta cómo fue creciendo la mancha urbana de varios municipios. Pensáramos en Tuxtla, cómo fue creciendo Tuxtla, ¿no? A raíz, tomando la documentación que se tiene. Es parte de la filosofía del archivo, ¿no? Esta preservación de documental, que no tiene que ser una preservación per se, de pensar que todo se tiene que preservar.
Ahora ya sabemos de que no todo, hay un proceso que ustedes están haciendo ahorita, muy interesante, un proceso de valoración documental en el que se ve que sí y que no va a pasar a ser este, documentación histórica, porque pues sí, como decía hace rato, o sea, dudo mucho que haya historia de las circulares de invitaciones a fiestas. Entonces, esa documentación que pues no tiene un valor administrativo, no tiene un valor contable, como dice la ley, no tiene un valor, bueno, no recuerdo, son cuatro, ¿no? 4 puntos. Ahí que te pone para que pase a ser histórico, pues ya se valora. Y ese para que ya se empieza a responder, porque pues ya empezamos a ver un orden claro de las cosas, un orden claro de por qué está esa documentación ahí y a qué responde. Los archivos están inmiscuidos en todo. Si lo vemos así, el archivo está en todo, ¿no? Tanto en la parte, ¿se acuerdan el año pasado, ¿no? Que hablábamos de los archivos religiosos? Pues también está la información de los archivos religiosos. Los archivos del registro civil, por ejemplo. Hay información de registro civil. Bueno, hay infinidad de archivos que se tienen pues, que estar ordenados y preservados porque ahí está la memoria histórica del territorio, no tanto del Estado. Eso sería mi participación, compañeros. Pues sí, gracias Quisiera, a todos por este comentario. Sí, 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 Enrique. sí, porque ahora que estamos participando, y perdón que no, ya se me está saliendo un poco de que tal vez el moderador es aquí Gregorio, que Dale, nos dale. calle si estamos metiéndonos nada más. Este, Dale. es que ahora que estamos reflexionando en todo esto y preguntándonos en archivos para qué y todo, ahora ya me voy a mi lado de historiador, ya de la investigación de la historia. Justamente, archivos para qué, para seguirle preguntando a la historia y cuestionar a la historia que ya está escrita, para que los archivos sigan cuestionando esa historia, a lo que ya está escrito, porque realmente ahorita estamos viviendo una especie de revisionismo historiográfico para muchas etapas de la historia, en el caso de Chiapas, por ejemplo. Sobre todo para cuestiones del siglo XIX, ¿no? Hoy en día estamos saliendo de antiguas verdades históricas, ¿no? Como aquellos enfrentamientos entre grupos políticos muy compactos, ¿no? Llamados malamente liberales y conservadores, buenos y malos, retrógradas y federalistas. Bueno, estas estigmatizaciones que las estamos tirando gracias a que hay documentación ahí que tal vez antes no la habían pelado porque simplemente no la querían pelar o porque tal vez no estaba accesible también, no sé, ¿no? Pero el hecho de que exista el archivo, ¿no? De que exista, ayuda a seguir cuestionando esa historia que ya se suponía escrita, que ya está escrita y que de alguna manera se asumía como verdad, ¿no? El archivo ayuda a seguir cuestionando a la historia, ¿no? Yo fui, digamos, poniéndose en el lugar del archivo, ¿no? Yo fui, es pieza clave el archivo para construir la historia. Entonces, ¿quién mejor para cuestionarla, no? La misma documentación, ¿no? Entonces, dentro de el quehacer de los historiadores, creo que ese es uno de los para qué de los archivos fundamentales, ¿no? Porque tenemos que seguir preguntándonos y cuestionándonos constantemente de la historia que se supone que ya hemos escrito, pero que no está sujeta a que de pronto encuentras un expediente nuevo que te cambia las versiones. Entonces, es uno de los grandes para qué del archivo, ¿no? Claro. Sí, pues justo creo que es interesante No toda está sujeta a que esta conformación de lo que mencionan, porque claro, el archivo nos permite reconocernos. Creo que eso es como muy, muy importante en el sentido de también pensar para quién son los archivos. No es para el investigador, no es para el historiador, para el sociólogo, para el antropólogo, para el fotógrafo, para el diseñador, no, es para el común, para el reconocimiento de la memoria del común, del individuo, de los pueblos. Me gusta mucho esta razón de la justicia social, de cómo los documentos tienen la información que corresponde a nosotros, a esas violaciones de derechos humanos, o sea, de toda esta cuestión que vivimos nosotros. Creo que estábamos saliendo la mayoría de estudiar cuando lo de Yotzinapa y esta verdad histórica que se construyó y de repente decir, pues hay que volver a revisar esos documentos porque es necesario volverlos a cuestionar. Eso me parece
profundo, es como muy fuerte, y también entender que el archivo no corresponde solamente a la documentación generada y compilada por las instituciones. Hace 12 años, 13 años, si no me equivoco, la UNAM manejaba ahí en su catálogo de conceptos jurídicos la cuestión de archivo como un espacio exprofeso con información generada y reunida por instituciones públicas y privadas y bla, 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 y todo esto. Y aunque tenían la palabra privado, era a lo que no le atendía. O sea, tenían que ser públicos, tenían que ser institucionales, tenían que venir de ciertas dependencias, pero no cuestionaba o no legitimaba o aprendía aquellos archivos que se construyen desde otros espacios. Al menos en cuestión religiosa, claro, tenemos el archivo diocesano, que es una referencia importante en Chiapas. Pero a ver, ¿cuándo vamos a cuestionar los archivos que generaron los expulsados en los años 70, en los años 80? Que también ese compendio que ellos generaron, pues también obedece a la memoria de los pueblos. Entonces creo que todas estas líneas de lo que se comentan son profundas para replantear también nuestro quehacer. No solamente guardamos documentación por guardar, sino también tiene un fin social para qué guardamos. Y aquí abro un paréntesis, platicando un poco desde mi experiencia. Nabolón, que estuve mucho tiempo ahí, una de las cosas como más profundas, y hay mapas, hay fotos, hay colección arqueológica y todo, y una de las cosas que al principio como chiapaneco me inició a molestar mucho es porque la gente que consultaba el material era específicamente extranjera. ¿Por qué tenía que venir el estadounidense, el francés, el italiano a consultar la memoria chiapaneca? ¿Cuándo iban a ser los chiapanecos quienes iban a entrar a revisar esa documentación? Cuando la Universidad Intercultural le puso mucho énfasis a su carrera de lengua y cultura, me gustó que los estudiantes iniciaran a preguntar sobre sus propios espacios y que ellos llegaran a consultar el material que tenían a Bolón. Ahí entendí de que el objetivo de conservar todo ese material tenía una razón de ser, tenía un objetivo social que cubrir. Y claro, pues es bonito cuando el archivo que se conforma, que se trabaja, puede ser consultado por aquellos de los que habla. Esta parte de identidad que mencionaba Víctor es muy importante. Hay un archivo universitario, ¿quiénes lo tienen que consultar o quiénes deberían consultarlo? Los mismos universitarios. Va a generar identidad. El archivo de San Cristóbal, además de los investigadores, claro que tendría que ser que los barrios o las personas de los barrios lleguen y lo consulten y que se autorreconozcan dentro de sus materiales. Al igual que en los archivos de las dependencias, ¿no? Que eso pueda generar una memoria más profunda y un cuestionamiento más profundo sobre todas las prácticas que se realizan. Y bueno, para ir cerrando, porque claro, la cuestión de archivos es sumamente amplia y la vamos abordando por cada uno de los aspectos, yo les dejaría la pregunta de ¿cuál es el horizonte que ustedes ven para sus archivos o para los archivos en el Estado? ¿Hacia dónde quieren llevarlo ustedes? ¿Qué les gustaría en el proceso tanto real como romántico? ¿Quién se anima? ¿El horizonte de eso hablas? Sí, sí, El sí. ¿Hacia horizonte que se dónde le quieres ve. llevar tú el archivo? ¿Que ves a tu archivo o tú en ese trabajar? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? ¿Cuál sería el fin último o tu legado, la construcción de lo que estás haciendo para decir, mi tránsito en este espacio fue funcional? Bien, sería, bueno, en términos generales, consolidar el archivo, dejarlo en un funcionamiento bastante práctico, ¿no? Pero la pregunta va más allá, ¿no? Retomo lo que habla sobre esta cuestión de la justicia social y de quiénes deben de consultar los archivos, ¿no? O sea, creo que es una de las tareas fundamentales que tenemos como profesionistas de la historia mientras estemos en un archivo. Voy a usar esta palabra, educar a la población sobre la importancia del archivo. ¿Sí? Si bien es cierto que la ley nacional
de archivos, la ley estatal de archivos, vienen a solidificar esta cuestión. Creo que también es parte de los que estemos en un archivo, que debemos entender que los archivos son importantes, ¿no? Y sobre todo ya en esta estructura que ustedes hablaban y explicaron muy bien cuando estábamos empezando esta plática sobre el archivo de concentración, el archivo de trámite, y cuándo se debe tener un archivo histórico, ¿no? Porque no se le ve todavía, ¿no? O sea, no se le ve, no se tiene, siento yo, esa cultura archivística para no utilizar tanto la palabra educación, pero no hay esa cultura archivística o falta más por hacer o para seguir educando o dialogando para que se entienda cuál es la importancia de un archivo, de todos los archivos, ¿no? No solo los históricos. Entonces, el horizonte que creo que nos va o a qué debemos seguir es que mientras estemos en esta trinchera debemos siempre decir que los archivos son importantes, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los sentidos, ¿no? O sea, que ya dejen de verlo como algo, está esa papelada vieja, quémenlo, lo ponemos hasta el fondo, atrás de los baños o pegado a los baños, ¿no? O para qué tanto papel, o de qué sirve, o qué sentido tiene, o sea, no. Ustedes, compañeros, por ejemplo, estaban hablando sobre cómo debe estarse organizado un archivo y de cómo ayuda a los procesos burocráticos, ¿no? Pero también cómo ayuda a hacer una cultura archivística y una cultura acerca de la memoria histórica, ¿sí? Estaba yo viendo también que, por ejemplo, la ley de archivos obedece, y si no, ustedes miran si estoy mal, a esta ecuación de la ley de acceso a la información, ¿sí? Entonces, hay un derecho a la información, entonces hay que tener archivos, ¿no? Y creo que eso todo, desgraciadamente, nos ha llegado, no sé si decir a México tarde o a Chiapas tarde, ¿no? Pero los archivos, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y han quedado todos estos archivos sobre lo que pasó, que los juicios de Nuremberg, si murió Hitler o no murió Hitler, o si hubieron matanzas, qué información estaba, ¿sí? Y esa información qué dice, ¿no? Y cómo lo construye, cómo se construye la narrativa. Entonces creo que el horizonte que debemos irnos proyectando es que tener una mejor cultura archivística. Ese sería mi comentario al respecto. No sé los compañeros qué opinan. Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, bueno, yo en mi caso considero que un horizonte es la difusión de este patrimonio documental, que es un poco complicada, porque al menos en mi caso, pues yo no me atrevo a sacar para exhibir documentación histórica, porque es un proceso muy complicado, porque pues no son míos los documentos, ¿no? Pero sí la difusión de que puedes acceder, a acercarte, a investigar y a leer tu archivo, porque pues al final de cuentas es pues, la documentación que se ha ido generando a lo largo de la historia en un ayuntamiento, ¿no? Desde 1841, pues tú puedes acercarte, porque son horizontes. Por ejemplo, el archivo histórico pues va a crecer, los archivos históricos tienden a crecer y a crecer y a crecer, o sea, es impresionante la cantidad el horizonte documental del que podemos hablar es impresionante, o sea, trasciende administraciones, trasciende responsables, trasciende todo, o sea, van a crecer, entonces el horizonte es preservarlos y difundirlos de una manera adecuada, sí, eso sí, o sea, la difusión no puede ser nada más, tengo este documento de tal año, referente a tal tema, no sé, la feria, pues tampoco puedo sacarlo, ¿no? Tampoco puedo sacarlo así como así, tengo que tener mucho cuidado, cumplir con la normativa, pero va de la mano de eso, ¿no? El horizonte que yo veo es la difusión del patrimonio documental, que está a la mano, puedes acceder a él y investigar por el motivo que sea, o sea, no importa si es con el fin de una investigación histórica, de una tesis, no, o sea, el motivo que sea, veas el archivo como si fuese una biblioteca, en la cual también puedes consultar información, puedes leer, puedes empaparte más de la historia de tu municipio, ¿no? Saber, porque pues ahí está la documentación escrita, que casi siempre, pues, no casi siempre, la documentación escrita tiene esta cuestión de legalidad más allá como fuente primaria. ¿A qué me refiero? Que al ser una cuestión oficial, formal,
en un tema legal, por ejemplo, de la documentación escrita vale más, tiene un poquito más de peso, por decirlo de alguna manera, que cualquier otro tipo de fuente primaria de, este, de la investigación. Por ejemplo, un acuerdo de un cabildo del 1910, pues ahí está firmado por los actores, está firmado por toda la gente que estuvo en esa reunión. Entonces estamos hablando que es la verdad administrativa. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sabemos. Pero ese es un suceso que se está oficializando con firmas, con un sello de algún ayuntamiento. Entonces el horizonte es la difusión, porque la gente se tiene que acercar también. Pero pues no es un acercamiento per se, sino también nosotros tenemos que hacer esa labor de difundir, de atraer a la gente, que sepa que aquí está otro ejemplo, claro, es en las secundarias y preparatorias, que hoy llevan metodología de la investigación, que conozcan que hay una fuente primaria para la metodología de la investigación, más allá de si vas a estudiar alguna carrera de las ciencias sociales, hay una fuente primaria que es el archivo histórico. Acércate, aprende cómo se investiga, cómo se lee un documento, cómo se hace una ficha documental. Ustedes que han hecho varias tesis, pues saben mucho de eso, ¿no? Entonces, también sirve para ahí, para los jóvenes. Es el horizonte de la difusión también con ellos, porque les puede servir, porque las investigaciones, pues no siempre son como uno cree, ¿no? De que vas pues, todo el tiempo en entrevistas, sino también hay que sentarte a leer y leer mucho. Y el archivo es un lugar que te puede acercar también a la lectura. Entonces yo veo eso, ¿no? El horizonte de un archivo reordenado, porque sí tenemos que ver esta parte, ¿no? De un nuevo inventario, con la misma documentación, pero con el principio de procedencia de los fondos documentales, saber cómo tiene que ir, la ley nos lo dice, pero es un trabajo arduo, es un trabajo tardado, pero que se tiene que hacer. No podemos voltear, no puedo voltear la cara, ¿no? Y decir, no lo voy a hacer, que lo haga alguien más, ¿no? Hay que Que lo hacerlo haga porque, otro. pues, honestamente, hablando de manera personal, yo no hago siempre, procuro no hacer las cosas pensando solamente en mí, ¿no? Sino por quien venga después. También para facilitar un poco el trabajo, una manera de solidaridad, de decir, bueno, pues, yo no quiero que se hable solamente, no quiero que se hable de mí, que se hable de la institución que es en la que se hizo el trabajo, en la que se avanzó. Lo que yo haya hecho en avanzar en una reorganización, pues hasta donde humanamente podamos, pero para que quien venga, pues ya tenga un trabajo avanzado. Que he de decir que el trabajo que yo heredé fue muy bueno. Le agradezco mucho a mis antecesores como responsables del archivo porque ha sido gente muy capaz y muy comprometida con la causa, porque también esa es otra. Si no hay compromiso con el archivo, pues es muy complicado también. Tiene que haber ese compromiso de saber de que hay cosas que tienes que hacer, que es mucha lectura, que a lo mejor te va a tocar respirar un poco de polvo de documentos viejos, antiguos, es la verdad. Te va a tocar mancharte las manos, luego te da comezón. San Cristóbal es una ciudad con una cantidad de humedad impresionante y pues también ese tipo de cosas. Pero es parte del compromiso del horizonte al que queremos llegar, que es la difusión y el que la gente se acerque a conocer su archivo histórico. Sería todo, compañeros. Enrique, adelante. Sí, bueno, pues yo quisiera dividir este horizonte, pues es desde lo que actualmente estamos haciendo, en dos partes, ¿no? Quisiera pensar en lo más inmediato y ya un poco soñando más a futuro, ¿no? En lo más inmediato, básicamente, lo que yo personalmente, por lo que estamos haciendo actualmente desde el Archivo General del Estado, en el horizonte inmediato sería regularizar a los ayuntamientos municipales del Estado. En específico, en el primer año se plantea superar alrededor de 50 más o menos ayuntamientos queden regularizados en materia archivística, que realmente estén organizados, estén clasificados, cumplan con la normativa y que al menos los archivos de concentración estén bien organizados, bien clasificados y que tengan lo que realmente se tiene que guardar. Y sembrar la semillita en estas instituciones de que los archivos conllevan
una gran responsabilidad y que tienen un valor importante para su conservación. Eso en lo más inmediato, ¿no? Cumplir con esa meta, ¿no? De que creo que es un compromiso muy grande que hemos asumido al formar parte de este proyecto, el regularizar a estos ayuntamientos, a los ayuntamientos de nuestro estado en materia archivística, ¿no? Creo que es el primer paso en lo más inmediato porque pues básicamente es en un periodo corto, ¿no? Que se tiene que cumplir estas metas, ¿no? Y que sí son posibles de cumplir porque afortunadamente hay gente dispuesta a trabajar. Gregorio es uno de ellos y que lo hace bien, ¿no? Entonces, eso es muy, muy positivo. Y en segunda instancia, en el horizonte más a futuro, ya pensando un poquito soñando, ¿no? Es en el hecho de que a futuro Chiapas, quienes hacemos archivística en Chiapas, quienes hacemos labores de archivo en Chiapas y nuestras comunidades en general, se caractericen por ser un estado que tiene cultura archivística. No estoy hablando de en los próximos 3, 4 años, no, en un futuro más, un poquito tal vez más lejano, pero que sí, Chiapas se logre consolidar, ¿no? Como un estado con cultura archivística. Y si lo digo así es porque siento que tenemos el capital humano y las ganas de hacerlo, ¿no? O sea, hay personas en diferentes puntos de nuestros, en diferentes puntos de nuestro estado, en diferentes municipios, que están haciendo labores importantes en materia archivística. Pues aquí están compartiendo este espacio con nosotros, Eduardo, Víctor Manuel, Gregorio, pero también hay otras personalidades que me voy a atrever ahora a mencionar, como Manuel Camacho, ¿no? Sus labores que él hace en el archivo de Tapachula, Ana Carla, también, Ana Carla Camacho, las labores que ella realiza, este, creo que es importante, Cristian, perdón, se me fue el nombre de Cristian, Cristian Camacho, ese es el nombre del colega. Manuel era el político. Sí, sí, Cristian Camacho, son personas y como ellos hay varios en el estado que están haciendo labores importantes y que creo que se caracterizan por algo y es que están haciendo labores archivísticas pero un poquito con el tinte del historiador, ¿no? Y creo que eso es algo muy particular aquí en Chiapas y creo que puede ser un plus, porque a futuro esta cultura archivística chiapaneca puede dar origen a una especie de escuela de archivística chiapaneca. O sea, les digo, estoy hablando del futuro más lejano, ¿no? Pero lo veo como posible. Lo veo como posible y lo veo como que sí existe el capital humano y las ganas de hacerlo, ¿no? El chiste es que sigamos coincidiendo en este espacio y en otros más quienes estamos dentro. Tenemos que aprender a ser equipo, ¿no? A integrarnos más, a colaborar más, ¿no? Porque lo que sabe Víctor Manuel me puede servir a mí, lo que sabe Eduardo me puede servir a mí, lo que yo conozco le puede servir a ellos, ¿no? Lo que Gregorio aprendió y ha conocido con su experiencia nos puede servir a todos. Entonces se trata de colaborar y creo que esa colaboración nos puede llegar a consolidar a Chiapas como uno de los estados, o si no es que el estado más destacado en materia archivística en el país. Me atrevo a decirlo porque creo que es posible. Eso sería. Oye, perdón, compañeros, también reconocer el trabajo de José Enrique, que siendo muy joven, formó un archivo histórico en la costa y siendo cronista, creo que uno de los cronistas más jóvenes de nuestro estado. También hay que reconocerte ese trabajo, estimado doctor, porque formar un archivo desde cero es súper complicado, ¿no? Muchas veces tenemos pues la fortuna de que hay muchos avances, pero a ti te tocó hacerlo desde cero y lo hiciste bien, y eso también hay que reconocértelo, mi estimado doctor José Enrique. Gracias, Eduardo. Pues se hizo hasta donde logramos llegar, ¿no? O sea, hubieron muchas metas que ya no se alcanzaron, pero pues desde cero, ¿no? O sea, eso es, y es la situación en muchos municipios, ¿no? O sea, en muchos municipios del estado, que a veces hay que empezar desde cero, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, pues muchas gracias a los tres por sus palabras. Como les digo, es profundo,
Es interesante este reconocimiento que hay para los que formaron las bases para esta. Yo no creo, Enrique, de este futuro hacia una escuela archivística chiapaneca. Creo que ya lo estamos viviendo, no lo vemos tan lejos. Para mí ya no está a la distancia, creo que ya se está viviendo. Y en ese tenor, pues creo que es importante también mencionar a los que nos antecedieron, a Noé Gutiérrez, que estuvo ahí en Unicach, a Justus, Justus a Feng, Jan Ruth, que inició a ya, levantar ahí papeles, construyendo material, a Martín Sánchez, que también ahí está en el CUIT, a todas estas personas que han pasado, al mismo Carlos Andrés Román Abril, con este proyecto de hace algunos años, de Andrés Aurí, Angélica Inda, a Rocío Noemí, rescatando una parte importante de los archivos universitarios, que no tiene que ver con la institución, sino que tiene que ver con los estudiantes, a los compañeros de la UNICH, que también recuperan su memoria histórica, a César Omar, que justo al principio hablábamos de él, ¿no? César Omar ahí en el trabajo que está realizando en el archivo diocesano, que es sumamente importante el trabajo y la labor que puede establecer, a todos los compañeros que han trabajado en materiales tanto fotográficos, hemerográficos y demás, que construyen toda esta memoria chiapaneca. Creo, como digo, creo que ya no estamos en ese horizonte tan lejano, creo que ya está. la cosa es Yo sí me... juntarnos, es irnos, perdón, Gregorio, yo creo que afortunadamente la vida nos ha ido encontrando, ¿no? O sea, afortunadamente hemos, por ejemplo, hemos coincidido, ¿no? Nos hemos ido encontrando con el propio Carlos Román, Justus, ¿no? Con su gran labor que ha hecho, y nos hemos ido encontrando todos, ¿no? O sea, afortunadamente nos hemos ido encontrando y colaborando, pero justamente creo, Claro, como tú lo dices, no está lejano, pero hay que irle dando falta. forma en el conjunto, ¿no? O sea, integrar más, Sí, creo. sí, Sí, sí. creo que nos conocemos porque tampoco somos tantos. Somos pocos los que estamos ahí y qué bueno que todavía seamos pocos y podamos tener esta comunicación para ir construyendo. Como lo mencionamos al principio, pues esta red era para eso, para encontrarnos, para platicarnos, para aprender juntos y ir construyendo juntos también. Quiero ir cerrando. Recupero lo que ustedes comentaron. ¿Archivos para qué? Para el reconocimiento y la identificación, para construir una identidad, para preservar la memoria histórica, para cumplir con los objetivos de justicia social. Son archivos para la gente, para seguir cuestionando la memoria y todo lo que se pueda sumar en esta razón de archivos para qué. ¿Y qué queremos? Mejorar una cultura archivística, construir esa cultura archivística, generar compromiso hacia esas personas que están trabajando el patrimonio documental y que pueda haber un compromiso más allá que vincule a la difusión también. La regularización, las colaboraciones mutuas y creo que algo muy importante que sé que siempre procuramos hablar sin ego, sin embargo creo que de las cosas que yo espero personalmente es el reconocimiento a la labor de todos aquellos que custodian, preservan y difunden la memoria. En este caso son ustedes, son a los antes mencionados y aquellos que van a seguir sumándose a esta labor de conservar el patrimonio documental. Creo que no solamente el reconocimiento, sino también generar las políticas y las posibilidades para que se hagan buenos trabajos es algo que se debe buscar y garantizar. Y bueno, pues de mi parte agradecerles mucho que se hayan dado el tiempo, que podamos encontrarnos por lo menos por estos medios. No sé si alguien quiere decir algo más para ir cerrando, ¿no? No, Si pues sí, no, pues agradecerles por la invitación. Creo que fue un buen acto de reflexión que se debe seguir haciendo. Esa sería mi propuesta también. Sí, gracias chicos, de verdad. Es una idea genial el poder compartir experiencias, sobre todo, pues, porque uno nunca lo sabe todo. Y qué mejor claro. que aprender de gente que, pues, de la experiencia de todos, como lo decía Gregorio, ¿no? Es válido todo lo que se hace. Estamos en este camino y hay que apoyarnos entre todos. Y gracias, qué gusto, ¿verdad? Para platicar con ustedes nuevamente. Solo así los puedo ver en línea.
Sí, pues, solamente así coincidimos. Y bueno, un agradecimiento muy especial al colectivo de estudios históricos que nos presta aquí su plataforma para poder hacer esta charlita en vivo. Ahí saludos a Ulises y a todos los que integran el colectivo, que pues ellos están en la otra parte, nosotros trabajando, limpiando, organizando y ellos en la parte de la consulta y entre todos construimos toda esa buena comunidad que trabaja el patrimonio documental. Pues sin más compañeros, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.